¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, viernes 16 de mayo, viernes caótico, con marchas, con manifestaciones, con cierres y con mucho calor. Bienvenidos a este quinto día, la quinta emisión de la Semana Jurídica de la Barra Latinoamericana Juristas y Peritos, Delegación Ciudad de México, en nuestra edición 2025. Hoy es nuestro último día en esta aventura jurídica. Y hoy vamos a hablar de un tema electoral. Tenemos a una invitada muy especial. Con ella cerramos la semana, cerramos con broche de oro. Gracias, maestra Beatriz, por estar con nosotros. Me voy a permitir leer su semblanza, una muy breve semblanza, y después voy a presentar al entrevistador. Está con nosotros la maestra Beatriz Mejía Ruiz, quien actualmente se encuentra concursando para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual tiene a cargo los siguientes estados: Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y nada más. En dicha Sala Regional están vacantes 2 plazas para mujeres. Ella es abogada y maestra en Derecho Constitucional. Cuenta con estudios en Derechos Humanos y un máster en Justicia Constitucional. Además, interpretación y tutela de los derechos humanos por la Universidad Panamericana, Iberoamericana y Universidad de Castilla de la Mancha en España. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta, es decir, secretaria proyectista en la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con más de 13 años de experiencia en la materia electoral. Es autora de diversas publicaciones enfocadas a la justicia electoral y derechos humanos, así como diversas conferencias. Muchas gracias, maestra Beatriz. Buenas tardes, bienvenida. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Voy a leer una muy breve síntesis curricular enfocada a la materia electoral. El doctor Granados cuenta con 4 licenciaturas. Es licenciado en Derecho, titulado con mención honorífica, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, titulado con mención honorífica. Obtuvo en esta carrera la medalla Gabino Barreda con promedio de 10 por la UNAM. Concluyó la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, obteniendo de nueva cuenta la medalla Gabino Barreda, y actualmente se encuentra en proceso de titulación de tesis. Estudió la especialidad en Ciencias Penales, maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo los grados correspondientes con mención honorífica. Cuenta con los diplomados en Estudios Parlamentarios en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Análisis político en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Educación a Distancia en Derechos Humanos, hacia la especialización de Ciencias Sociales. Ha sido abogado postulante desde 1985 con intervalos, y su postulancia ha incluido desde sus inicios la materia electoral. Inició su actividad docente en 1983 en Educación Media Básica. Imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura desde 1989, contando con una antigüedad efectiva de 35 años a la fecha. Es catedrático definitivo por oposición en 5 materias en la UNAM. Es docente en el programa de posgrado en Derecho en la UNAM, en la especialidad y maestría en Derecho Penal. Es profesor adscrito a los seminarios de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho Electoral y Derecho Procesal Penal. Obtuvo el primer grado en el concurso anual de Pemex como director de la mejor tesis. Obtuvo el segundo lugar en el concurso nacional de ensayo político del periódico El Universal. Obtuvo el primer lugar en el segundo certamen de ensayo sobre justicia penal electoral. Ha dictado más de 110 conferencias en diversas instituciones educativas públicas y privadas, así como en diferentes instituciones públicas, tales como la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de esta ciudad, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de la Economía Social, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Ha impartido clases, cursos y seminarios en diversas universidades públicas y privadas
en materia electoral, entre otras. En la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados impartió clases desde 2008 a 2013. En el Centro Universitario de Centros Jurídicos imparte clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente cuenta con más de 18 publicaciones en el sistema abierto de la Universidad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor del libro Derecho Penal Electoral Mexicano, publicado por Editorial Porrúa. Ha participado en la colección Temas de Actualidad y su más reciente obra se intitula Teoría General del Estado, con la cual participó incluso en la Feria Internacional del Libro, teniendo diversas presentaciones del mismo. Es especialista en materia penal, electoral y Sistema Nacional Anticorrupción. Es director del doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha grabado más de 20 programas para el canal judicial en materia electoral y penal. Ha dictado cursos, talleres y conferencias en toda la República en materia literaria, política, electoral y penal. Ha ocupado diversos cargos en el sector público. Actualmente es vicepresidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos de la Delegación Ciudad de México desde el año 2022. Funge también como vicepresidente de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía en la Ciudad de México, con sede Coyoacán, desde el año 2023. Ha escrito más de 13 libros de derecho en distintas materias y además su primer libro de poesía intitulado Recolectar el alma. Actualmente, en el mes de junio de 2025, publicará su segundo libro de poesía intitulado Desenclaustrar el alma. Bienvenidos, gracias por estarnos con nosotros. Maestra Beatriz, muchas gracias por aceptar esta invitación y la dejo en manos del doctor Granados. Muchas gracias a ustedes. Gracias, maestro, muy amable, gracias. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Efectivamente, pues bueno, con este evento vamos a dar por cerrados los trabajos de la Semana Jurídica correspondiente al año 2025 de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, particularmente la Delegación Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro por dos causas. Uno, por el nivel de nuestra ponente, y segundo, por el tema, ¿no? O sea, el tema electoral es un tema que nos persigue a todos los que nos asumamos como estudiosos del derecho. Y me voy a explicar. Hoy, curiosamente, tomando en consideración las reformas constitucionales, pues el derecho electoral ha ampliado su espectro, ¿no? Su espectro en la presencia en la vida política de este país. Los órganos del poder público, como pasa el caso de la función ejecutiva o la función legislativa, pues emanan precisamente de todo un proceso electoral en el que los ciudadanos acuden a las urnas, ejercen su derecho al voto activo y de ahí se deriva la representación en los órganos de gobierno. Y hoy, con la reforma, nos guste o no, finalmente ahí está ya la reforma, ahora también la función judicial quedará supeditada al ejercicio del voto popular. Entonces, esto coloca en un escenario a todo aquel que pretende aprender derecho y saber derecho, en el que tiene que ponderar la importancia del derecho electoral. Habrá muchas otras ramas de las que pues sí se diga que son importantes, son interesantes, pero finalmente el gran punto de partida de toda la visión política del caso mexicano, ahí está, en las grandes reglas electorales, que por supuesto la gran mayoría de ellas son reglas que lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, tienen que estar consagradas en una constitución. ¿Por qué? Porque pues, tenemos en México un sector político aferrado, necio, en el que les cuesta mucho trabajo respetar la palabra, y por supuesto cuando tenemos la posibilidad de reformar a diestra y siniestra una legislación secundaria, pues esto hace mucho más fácil que las reglas del juego cambien también en la forma en que se quiere, se pretenda. En consecuencia, pues es entendible que la Constitución recoja ciertos principios que aparentemente pues no tendrían por qué estar ahí, pero ahí están. Y bueno, vamos a empezar a preguntarle a la maestra, efectivamente, porque ella, siendo especialista en un tema de suma importancia, que es algo que para ustedes, sobre todo la gran mayoría que son muy jóvenes, les suena algo habitual, algo cotidiano, pues que haya un tribunal electoral, les suena como si esto siempre hubiera estado ahí, y una mala noticia, no es así, no es así. Hemos tenido un proceso de transformación en el ámbito del derecho electoral, un derecho electoral que en México pues es prácticamente joven en cuanto a una conformación, digamos, más pensada en función de una construcción democrática que del solo hecho de regular elecciones.
Entonces, maestra, quisiera que empezaras comentándonos sobre cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión acerca de cómo se ha dado esta transformación, tanto del derecho electoral como particularmente lo que tú les explica, que es el tema de la justicia electoral en México. Pues bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Bien lo dice el doctor Granados, es un tema muy importante. Veo a muchos jóvenes que están el día de hoy con nosotros. Me alegra mucho porque tristemente hay ocasiones en que a la juventud no le interesa el derecho electoral y en su caso, muy importante, la democracia, que es muy importante para nuestro país. Pues bueno, la transformación yo voy a comenzar desde que se dio el entonces TRIFE, que fue en 1996, donde todavía no era un órgano autónomo, todavía dependía del Ejecutivo. Posteriormente con las reformas, bueno, surgieron grandes reformas, nació en aquel entonces el IFE, posteriormente ahora ya el INE, dejándole todavía no tantas atribuciones a la sala superior. Quiero hacer un pequeño espacio para darles a conocer, tal vez ahorita a los jóvenes que nos acompañan, cómo es que está conformado los tribunales electorales. Primera instancia son los tribunales locales que existen en diversas entidades federativas. Posteriormente existen los tribunales federales. Actualmente son 5 salas. Las diversas salas tienen esa circunscripción en diversos estados. En la Sala Regional Ciudad de México, esta sala, la no menos importante y también la más importante, asume competencia de todo Puebla, todo Hidalgo, todo Guerrero, todo Morelos, todo Tlaxcala, y recientemente, extrañamente lo voy a decir así porque nunca entendimos las personas que elaboramos dentro cómo es que pusieron a Hidalgo para que nosotros resolviéramos. Entiendo que tal vez ahí fue un fuerte conflicto interno del Estado, pero bueno, nosotros nunca supimos, asumimos la competencia. De estos 6 estados, pues bueno, siempre pues llegan diversos asuntos. Pues, posteriormente Sala Superior, que Sala Superior ya se encarga a nivel federal de toda la República, todos los estados en resolver. Sala Superior revisa a las salas regionales, es decir, pues hay 3 instancias, ¿no? Extrañamente, híjole, la justicia no debería de ser así, porque entonces le quita lo pronto, lo expedito, y ya no es ni pronta ni expedita, porque hay asuntos que aun y cuando siendo proceso electoral salen con prontitud. Sala Superior revisa a todas las salas y bueno, Sala Superior al final de la historia tiene el poder de decidir en las elecciones quién ocupa el cargo, quién no lo ocupa, tanto de estamos hablando desde diputaciones, senadurías, regidurías, juntas auxiliares, tal vez no lo sepan, pero cada estado a veces tiene juntas auxiliares, también tienen estos patronatos que son de panteones y demás. Ahí hay algunos temas muy raros porque diferentes criterios, que sí es materia electoral, que no es materia electoral. Bueno, la materia en sí es sumamente complicada. Pero lo más complicado y lo más extraño y triste es que a la ciudadanía no le interesa. Eso es triste, muy triste. Porque la ciudadanía no sabe qué hace verdaderamente un tribunal electoral, y lo más extraño aún es que sí salen a ejercer su voto. A ver, aquí se me ocurriría, sí, aquí se ve, gracias. A mí se me ocurriría una pregunta aquí en esta parte, maestra, porque primero hay que estar sensibles todos a que, con base en lo que nos comparte la maestra, hay un avance, estamos avanzando, o sea, y repito, como forma parte de una normalidad que vivimos prácticamente, no nos damos cuenta de esto. Pero antes de la gran reforma del 90, antes de la gran reforma del 90, que es cuando se crea el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral, que curiosamente nace como un órgano funcional autónomo, igual que el INE, en ese año de 90, fue el gran brinco, digamos, a pensar en la necesidad de una justicia electoral, pero una verdadera justicia electoral, porque tenemos el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que era de azúcar, ¿no? Sí, anteriormente. Era de azúcar, ¿no? Y después de esto, fíjense lo importante de lo que nos comenta la maestra, dice, es que sí, tenemos esto, hay competencias, hay que atender esto, 3 instancias. Yo diría, ¿qué haríamos en la justicia electoral? Porque ese es otro problema que yo vería. Es decir,
¿Qué pasó durante tanto tiempo que no tuvimos una verdadera justicia electoral y hacia dónde fuimos, ¿no? Hablo de la década de los 90, hablo de inicios de siglo y lo que va de este siglo, hacia dónde transitamos ya ante, yo diría, la fortuna de tener tribunales especializados en la materia. ¿Hacia dónde fuimos? Es decir, ¿podemos imaginarnos hoy un México sin estos tribunales electorales? En el siglo XX, recordemos, doctor, que quien calificaba las elecciones en esos entonces, ¿quién era? El Congreso de la Unión, ¿no? La Cámara de Diputados. Entonces, ¿en dónde se concentraba el poder del pueblo? En la Cámara, ¿no? Bueno, posteriormente... Perdón que te interrumpa, yo estuve en ese último colegio electoral, y había sido mis pininos en materia electoral, tenía yo 6 meses y cada tema electoral, y me toca en el año 91 el último colegio electoral, que incluso casualmente, muy jóvenes todos, se había incendiado la Cámara de Diputados y curiosamente en el área donde estaban todas las boletas electorales de la elección presidencial de 88. Digo, nada más para que ahí sembremos un poquito de la duda, ¿no? Y en el 91 el colegio electoral se llevó a cabo en el auditorio del Centro Médico, no ni siquiera en la Cámara de Diputados. Y ese último colegio electoral era una cosa bellísima porque eran los presuntos diputados que no estaban todavía, digamos, no había quedado aprobada su elección, eran los que aprobaban la elección, ¿no? O sea, una cosa bellísima, ¿no? Entonces dices, o sea, tú que apenas fuiste elegido y que aún no ha quedado corroborada tu elección, no ha quedado legalmente firme tu elección, vienes a aprobar la elección de tus pares y de ti mismo, por supuesto, ¿no? Era una cosa hermosa, perdón que te interrumpí, más es que era bellísimo este tema. No pasa nada. Entonces, ¿quién calificaba, doctor? Pues la Cámara. Realmente no había un acceso a la justicia. En algún momento tal vez me quiero preguntar y escribir algo, y actualmente verdaderamente la hay, un acceso a la justicia electoral. No podría decir sí, no podría decir no, porque verdaderamente hay sentencias que sí se emiten conforme a derecho, con imparcialidad, y hay sentencias muy buenas donde el derecho electoral ha hecho justicia. Y me voy a desviar un poquitito porque hay un caso relevante, no sé si lo ubica, doctor, cuando hubo el recuento electoral de la gubernatura de Puebla. Una cosa fabulosa para quien no sabe cómo se lleva a cabo esto. Cuando se dio el recuento de la gubernatura de Puebla, pues bueno, se dieron muchos casos, muchos hechos en los que plenamente se acreditaba que la elección había sido corrompida, y bueno, en ese entonces Sala Superior dio la orden a la Sala Regional Ciudad de México para que nosotros realizáramos el recuento. Como órgano jurisdiccional hay 3 titulares, 3 magistraturas. En esas 3 magistraturas habemos secretarios y secretarias de estudio y cuenta que nos encargamos de analizar los asuntos. Verdaderamente fue un lujo, una experiencia muy bonita, porque se da uno cuenta de cómo vienen las boletas, cómo las personas emiten su voto, y por otra parte cómo están, voy a decirlo así, asqueadas de la democracia. ¿Por qué? Porque en esos entonces pues había que cargar esas cajas de boletas, de verdad. Tendríamos que entrar a unas bodegas e identificarnos porque pues cualquier anomalía nosotros éramos responsables de lo que pasara. Los días y las horas eran eternas, no dormíamos, no comíamos por estar verificando que en efecto había sido emitidos los votos válidos. Hubo muchos votos inválidos, otros tantos válidos, otros que yo desconozco. Hace rato comentaba con Ted y le decía, quiero sacar un libro de cómo se ha llevado este tema, porque es muy importante lo que sucede. Y bueno, esos casos han sido muy relevantes para la democracia, donde verdaderamente se ha acreditado que pues había sabotaje en la votación, ¿no? Entonces, la pregunta, como usted lo dijo, doctor, verdaderamente los tribunales ejercen una verdadera justicia y a su vez la ciudadanía tiene pues una sentencia bien hecha justamente.
Híjole, creo que todavía estamos caminando hacia allá. Todavía hay un camino muy grande por recorrer, que nos falta que verdaderamente no existan presiones externas para tener una verdadera justicia en materia electoral. A ver, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que, por ejemplo, esto en alguna entrevista que me hacían en radio, me preguntaban lo siguiente, me decían, doctor, ¿usted considera que hay sobreregulación en materia electoral? Esa era la pregunta. Y yo contesté lo que he dicho desde siempre en mis clases de la Facultad de Ciencias Políticas, que fundé esta materia en 2009 en la Facultad de Ciencias Políticas, Derecho Electoral Mexicano. Y siempre parto de lo siguiente. Porque, a ver, vamos a hacer un ejercicio todos aquí juntos, ¿no? Creo que todos jugamos en el momento que al bote pateado, que jugamos que las escondidillas, que jugamos coladeritas en la banqueta, etcétera. Y la pregunta que siempre hago es, ¿y cuándo necesitamos un referee? ¿Cuándo necesitamos un árbitro? O sea, no podemos jugar cuando éramos niños así, felices de la vida en la banqueta. A fuerza tenemos que traer un árbitro, llamarle al papá de alguno de los alumnos, a doña Chonita, a doña Pelos, no sé, alguien de ahí, que dijera, vente, a ver, vamos aquí a organizar el juego, ¿no? No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque entre que sí que no te ponías de acuerdo en el barrio, ¿no? No, que pasó muy arriba el balón. Ay, no es cierto, no pasó arriba, sí fue gol, bueno, ya te seguías, ¿no? Papá, ¿no? Y a veces era bellísimo jugar a las coladeritas y ibas perdiendo 8-0, gol gana y tú metías de gol y ganabas, ¿no? Era bellísimo. Sí, pero ¿cuándo necesitamos un árbitro? Jamás. La verdad es que jamás. Entonces, ¿por qué necesitamos árbitros para las elecciones? ¿Por qué si se supone que tenemos un órgano electoral que se dedica a organizar las elecciones, que ahí está la vigilancia de los partidos políticos en las casillas, porque tienen derecho a representación en todas y cada una de las casillas los partidos políticos en todas las elecciones? ¿Por qué necesitamos ir a un órgano judicial electoral que venga y nos diga lo que es legal y lo que no es legal, ¿no? O sea, creo que el problema es mucho más grande. O sea, es decir, tenemos un problema que tú ya visualizaste con toda claridad, que es la falta de participación del interés ciudadano, que eso es de cajón. Ahora, de los que sí participan, de los que se toman la molestia de brindarle a la ciudadanía y a este pueblo su voto, ¿cómo lo hacen? Los partidos políticos, ¿cómo actúan? Porque yo siempre he visto en este ambiente, tengo escasos 34 años metido en temas electorales, y lo que he observado algo recurrente es la trampa. Así como se cree la regla, casi están viendo la forma de construir la trampa, esencialmente los partidos políticos. Extrañamente, a lo largo de mi carrera jurisdiccional, estando en el Tribunal Electoral, hay algo muy importante que acaba de mencionar usted. ¿Por qué necesitamos árbitros? Por ende, hay un juicio que sabemos que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía, para ser incluyentes. A lo largo de mi trayectoria, lo único que yo veo son asuntos de candidatos y de partidos políticos. Por ende, a la ciudadanía, a quien nos ve y los que estamos aquí presentes, que son sobre todo jóvenes, eso es lo que falta, que se interesen. Porque sí salen a ejercer el voto, pero no saben por quién votan. Y no saben si su voto verdaderamente fue para quien quería que fuera ese voto, ¿no? Había que preguntarnos qué es lo que pasa ahí. Porque si yo como ciudadano estoy votando por fulanito, perenganito, ¿dónde está mi voto? Lo que quiere decir es que solamente se centra en un solo grupo, un círculo de grupo en donde yo solamente haré valer mis derechos porque o no llegó mi candidatura, o no llegó mi regiduría, o no llegó mi síndico, o no llegó mi presidente de la Junta Auxiliar, o no llegó mi diputado local, o en su caso, de los partidos políticos que internamente tienen a su militancia. Y ustedes como ciudadanía, ¿cuándo se van a interesar por su voto? ¿Por quién votan? ¿Por quién nos va a gobernar? ¿Por verdaderamente está cumpliendo el partido su candidatura? Habría que preguntarnos, y verdaderamente creo que la justicia electoral, aun y cuando ha sufrido reformas, que fue la más reciente, creo que le haría falta una buena reforma para verdaderamente decir si la ciudadanía tiene ese acceso a la justicia. Porque lo único que yo veo es que sí, pero para cierto grupo.
Ha habido propuestas enfocadas un poquito a esto de incentivar, y más que incentivar, obligar a la participación. Sabemos perfectamente que hay países en el mundo en el que si de repente alguien omite el voto, se le va a sancionar, se le va a impedir el acceso a ciertos servicios públicos, eventualmente se les impone alguna multa. En Grecia es delito no votar. No sé si esa sea una posibilidad. Es decir, la de decir, vamos poniendo obligatorio el voto, más que un derecho, que es una obligación, que además sabemos perfectamente que es la verdad que tiene la Constitución. En la Constitución dice, obligaciones de los ciudadanos mexicanos, votar. Derecho de los ciudadanos mexicanos, votar. Entonces, ¿por dónde lo tomamos? ¿Como derecho, como obligación? Hoy, por supuesto, invariablemente se le ha considerado solamente un derecho, porque si fuera una obligación, tendríamos que pensar que hubiera repercusiones para quien le cumple. Y eso es lo que nos da el ejemplo típico de la llamada norma imperfecta, donde ahí está la hipótesis, pero no está la consecuencia de derecho ante la inobservancia. Entonces, ¿cómo ve, maestra? ¿Cree usted que esa podría ser la ruta de pensar en una manera coercitiva, literalmente, de que se ejerce el derecho al voto? ¿O qué hacemos? Porque yo estoy convencido de algo muy importante, ¿eh? Cultura política, educación política. Tenemos que educar políticamente, que ya no pasó. ¿Qué hacemos entonces? Porque tenemos generaciones gigantescas que ya están votando, como tú lo dices, adecuadamente, no saben ni por quién votan. Es lo que va a pasar el 1 de junio, ¿eh? Eso es lo que yo estoy viendo. El 1 de junio que venga la elección para jueces, para magistrados, para ministros, para magistrados a la regional, tribunal electoral, que la gente va a llegar y va a decir, oye, ¿qué? ¿No? Y van a ver las boletas, nos han bombardeado con que los colores, que con los números, que no sé qué tanto, que yo tal región, yo tal otra, que no sé qué. Pero lo cierto es que sin esta cultura política y sin esta, digamos, dedicación, de decir, me voy a dedicar a entender esto, pues es que es evidente que no tenemos esa voluntad. No nos hemos creído la de ser ciudadanos. Y eso es algo con lo que hay que trabajar mucho, ¿eh? Creernos la de ser ciudadanos. Y no solamente ciudadanos de papel, no solamente ciudadanos de constitución, sino auténticos ciudadanos con una vida política activa, ¿sí? En el sentido, obviamente, aristotélico de la palabra política, ¿no? Somos políticos porque vivimos en la ciudad. Claro. No necesariamente hacer política es pertenecer a un grupo o sector político. Hay algo muy importante. Usted habla de cultura, que nos interese la cultura, pero no la hay. No existe. ¿Por qué? Siempre cuento mucho cuando me invitan a dar este tipo de conferencias. El problema está desde la raíz. ¿Y cuál es el problema desde la raíz? En el círculo en el que nos desenvolvemos, desde que somos niños, adolescentes, adolescentes adultos, edad adulta, adulta madura. No nos interesa, más bien no les interesa a las escuelas. A los jóvenes ahora los veo más con el celular, el iPad, querer salir a la fiesta, y no está mal. Eso no quiere decir que esté mal. Lo que está mal es que como jóvenes no tengan esa visión de querer contribuir en lo personal y a un mejor país. No hay una cultura en las universidades, mucho menos creo que las hay en las secundarias. Eso lo dudo, me queda claro que no hay. En mi época, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanía se debe de interesar, pero ¿cómo también podemos hacer que las personas, la ciudadanía se interese? Le falta, sin duda alguna, agenda pública para poder incentivar a la juventud, a diversos sectores de la sociedad que se interesen por la política, porque se interesen y se enteren nuevamente, por quién van a votar, cómo son las elecciones, cómo me puedo ir a impugnar A, B, C y D. Yo siempre le he dicho que al tribunal, sin duda alguna, le hace falta mucho avanzar. Veo que en algunas otras materias, y es algo que yo analizaba, en materia electoral no hay abogados de oficio, qué extraño, ¿no? Debería de haber, también pertenece al Poder Judicial, en cualquier otra materia. Y sin duda alguna creo que es una materia, yo le llamaría así, cara, solamente para los que tienen recursos, es cara. ¿Por qué en el Tribunal Electoral no hay abogados de oficio? Valdría la pena reflexionar y valdría la pena
poner abogados de oficios que estén al pendiente cuando existan comicios electorales. ¿Y cómo lo haríamos eso? Sin duda alguna, como lo mencionaba hace rato, todavía se tiene un camino muy largo por recorrer en materia electoral para que verdaderamente exista una justicia cercana, ¿no? Como lo dicen, que sea de la ciudadanía, no solo politizada. Sí, porque por ejemplo, otro tema en esta parte de pensar en apoyo y asesoría profesional en estos casos, yo entiendo que la inclinación en muchas de las ocasiones es solamente pensar en grupos vulnerables, ¿no? Como el caso de los grupos indígenas, pero efectivamente tiene que ser tan grave, tan importante como otras materias en las que también se cuenta con este apoyo de una defensoría pública. Y esto tal vez resolvería, digamos, la parte del conocimiento técnico. Sí, efectivamente, coincido con la maestra. Miren, ustedes como estudiantes de Derecho y jóvenes pueden ver ahí un área de oportunidad en la materia electoral, porque de verdad, digo, un servidor que ha llevado varios procedimientos electorales en diferentes contextos, elecciones locales, elecciones federales, que me ha tocado llevar, impugnaciones que esas las disfruto mucho cuando son intrapartidistas, ¿no? O sea, cuando es justicia intrapartidaria me fascina, ¿verdad? Porque me encanta ver cómo se destrozan los partidos entre sí, ¿no? Eso me fascina verlo y me gusta hacer ahí picar la salsa, ¿no? Pero bueno, pero el tema económico, por supuesto que sí, o sea, tú te dejas pedir lo que consideras que es tu trabajo, y lo comentamos antes de iniciar el evento, ¿no? En un asunto electoral como abogado litigante particular, en un asunto te llevas lo que un magistrado se gana en 3 meses a veces, sin exagerar, ¿eh? Entonces, esto, insisto, como área de oportunidad, sí, pero no, digamos, habría que regresarnos un poquito más al problema. A ver, entonces, estamos identificando un problema. El problema fundamental es una ciudadanía desinformada, una ciudadanía apática, una ciudadanía que realmente no se muestra con un auténtico interés político, que no es algo que le llame la atención, ¿no? Pero entonces, híjole, no, porque me están grabando, pero si no diría que estamos jodidos, pero ya lo dijo. Perdón, ya lo dije, es que pensé muy fuerte. No, es que estamos mal, estamos terrible, porque entonces, ¿cómo podemos resolver algo de este problema de esta naturaleza, de esta envergadura? Yo, apenas en una entrevista en un programa de radio con la maestra Rivas, precisamente, me preguntaban sobre el tema de la cultura política en México, ¿no? Yo decía, pues no hay cultura política, efectivamente hay esa conclusión. O sea, era sarcasmo. ¿Cultura política en México? No, pues no la hay. No hay una cultura política. ¿A quién le conviene que esto suceda? Realmente a la clase del poder, ¿no? Es a la que le conviene estas cosas. Entonces, es donde viene una tarea fundamental para los que estamos en la trinchera del aula, para sensibilizar acerca de estos temas. Yo trato de hacerlo, por supuesto, pero pues eso me funciona muy bien cuando doy introducción del derecho, cuando doy filosofía del derecho, cuando doy derecho electoral, pero me pone muy cuesta arriba cuando doy materia penal, por ejemplo. No está tan fácil jalar a los chicos hacia el tema, ¿no? Que lo llevo a hacer, por supuesto, pero no con la frecuencia que yo quisiera hacerlo. Entonces, ¿tú cómo verías? ¿Cómo verías hacia dónde podemos ir con estos temas? Es decir, a manera de propuestas, porque bueno, ya la maestra anunciaba que estás tú como candidata para acceder al cargo de magistrada, a sala regional del Tribunal Electoral. Si ustedes se dan cuenta, es un cargo importante, pero son de esos cargos importantes que son las rifas del tigre, ¿no? O sea, que dices, sí o sí, ya gané, pero ¿y en serio gané? O bueno, al revés, salí perdiendo, ¿no? Pero cuando hay compromiso, cuando uno dice, es que voy a cumplir una función y una tarea pública con seriedad, pues no te pesa. La verdad es que no te pesa. Yo que he tenido algunos cargos públicos, cuando te pones la camiseta, no te pesa la chamba, lo haces con gusto. Sí, pero aquí el problema sería, repito, que si en algún momento, ¿no?, pudiéramos nosotros sensibilizarnos, o tú ahorita con un mensaje que nos dieras de sensibilización, decir, bueno, ¿cómo podemos optimizar el trabajo de una sala regional? ¿Cómo optimizar el trabajo de un tribunal electoral? ¿Qué podemos esperar, vamos a decirlo así? Que en algún momento dijeran los chicos aquí presentes. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, me encantó oír a la maestra Beatriz Mejía, sé que es el número 05 en la boleta electoral para el Tribunal Electoral, sala regional, y que le corresponde a Ciudad de México. Pero, ¿por qué? Es decir, así como ahorita decimos, no, voy a ir a votar, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué votamos por ti? Muy buena pregunta. Primero, quiero decir,
retomando un poquito nada más el tema de los abogados de oficio, si bien existe la defensoría, no creo que sea propiamente una defensoría amplia e idónea que preste sus servicios, ¿no? Justamente ni siquiera creo que sea tan eficiente, no lo digo porque no lo sea, sino porque le hace falta más desenvolvimiento, estructura para poder generar, pues verdaderamente apoyar a estos grupos vulnerables. Y eso es lo que hace falta. Quiero pensar que cuando alguien llega al cargo, llega por la plena convicción de querer aportar algo para mejorar este país. Y quiero contarles muy poquito. Ahorita que estoy concursando como magistrada, pues te toca ir a calle, te toca ir a campo a acercarte a la ciudadanía. Evidentemente yo no soy política, nunca he sido política. Mi trabajo ha sido propiamente atrás del escritorio, nunca me ha interesado el ser política. Pues bueno, alguien me hizo una pregunta muy importante cuando me acerqué a la ciudadanía y me dijo: ¿por qué quieres concursar? ¿Por el hueso? Fuerte, ¿no? Es una pregunta fuerte. Lo que me quiso decir es que si era por la cuestión económica. No, verdaderamente siempre a quien me lo pregunta es por amor al arte. Estar en un tribunal electoral es plenamente no tener vida en procesos electorales. Ahí no te puedes enfermar, tu mamá no se puede enfermar, incluso si llega a fallecer alguien de tu familia. ¿Por qué? Porque no está permitido, porque se tienen que sacar asuntos, porque la democracia tiene que estar primero, pero como persona no. Esto de participar lo hice meramente por vocación, por amor al arte y porque creo firmemente en que sí se puede hacer un cambio y que la ciudadanía e incluso los partidos políticos tengan sentencias imparciales, sin presiones. ¿Y eso cómo se llega a dar? Justamente creo que también viene de un tema de moral, de ética y de profesionalismo. Yo no concursé por el hecho de querer tener el puesto, ni mucho menos, ¿no? Yo sí creo firmemente y fielmente que los cambios pueden suceder. Es como, siempre pongo un ejemplo muy, como cuando alguien sufre de adicciones, ¿no? Cuando alguien quiere cambiar y quiere dejarlo de hacerlo, por supuesto que se puede, cuesta hacerlo, pero se logra. Y sí se puede hacer el cambio en el tribunal, ¿no? Al tribunal le hace falta demasiado por hacer. A lo largo de mi experiencia también he visto muchos asuntos de violencia política en razón de género muy interesantes. Y rapidísimamente les voy a decir, no hace mucho tiempo sucedió el más reciente de Veracruz, pero hubo otros donde era una comunidad indígena de Guerrero. Ella se postuló en aquellos momentos como regidora y a la vez pues no la dejaron ejercer el cargo. Muchísimas veces fue al tribunal a pedir que la dejaran porque en Guerrero, como bien sabemos, hay muchos guerrilleros. No la dejaban ejercer el cargo, no la dejaban, la policía municipal iba y demás. Era presidenta municipal, perdón. Se ordenaba que evidentemente la dejaran ejercer el cargo, que obviamente tomara posesión y demás. Nunca sucedió. ¿Y sabe por qué no sucedió, doctor? Porque creo que al Tribunal Electoral le hace falta eso, hacer vinculaciones con las instituciones de gobierno, sea fiscalías estatales y federales, y ordenar sin miedo, ¿no? Se supone que tú eres una juzgadora donde tienes el poder de ordenarle, ¿no? Las fiscalías, los órganos jurisdiccionales. Lamentablemente la asesinaron, como muchos asesinatos que han pasado. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente es restituir un derecho, hay que darle continuidad, hay que decir, oye, fiscalía, verifícame, ponle seguridad, no la dejes, infórmame. Lamentablemente en ocasiones la sala se ha quedado muy corta. Y yo sí tengo una visión, ¿no? Que no para solamente si en algún momento llegase a ejercer el cambio, le hace falta muchísimo por hacer a la sala, especialmente en estos casos que a mí me da mucha tristeza cuando se piensa que solamente con restituir el cargo
como sala y como órgano jurisdiccional ya hiciste mucho. No. Esto es como yo siempre hago el comparativo como en materia civil, cuando los niños están en custodia, ¿no? Y que van con los papás los fines de semana y él no me lo regresó y sí me lo regresó, pues el juez sigue verificando que en efecto regresen a los niños los fines de semana, que no se quede el papá o la mamá con ellos. Lo mismo sucede en materia electoral. Lamentablemente de estos casos ha habido muchísimos, entonces justamente creo que debe de llegar personas sensibles a este tipo de casos. Desafortunadamente llegan a veces personas o han estado personas que en efecto solamente llegan por el puesto, resuelvo y ahí queda todo, ¿no? No, y yo entendería que la herramienta legal ahí está, ¿no? O sea, legalmente hablando, sí existe esta posibilidad de acudir a toda cantidad de medidas cautelares, de medidas de protección, etcétera, etcétera, y ese acompañamiento no se da. Yo en algunos asuntos que he llevado en materia electoral también, a mí me pasó en uno donde resulta que se trataba de una elección también de ayuntamiento en Guerrero, pero era zona de mapoleros. Y yo no lo sabía, más casi mató al que me recomendó. No, hombre, vete con el doctor, él se la sabe todas, llegan conmigo, y era un grupo de mapoleros que andaban muy preocupados porque habían perdido la elección. O sea, que tenían así para sus quereres, pues, para poder gobernar ahí. Y fíjate lo que pasa, cuando yo me meto a la sala superior, empiezo a investigar cómo va el asunto, cómo va a orientarse, cómo se va a resolver, y yo desde antes les digo, ¿saben qué? El asunto, o sea, yo no llevé la impugnación, yo llevé el seguimiento, ¿no? Y yo cuando leí la impugnación dije, le falta esto, le falta aquello, etcétera, etcétera. El tema es que cuando a mí yo les informo esto, la reacción de ellos fue, bueno, pues si no ganamos en esta, pues ni modo, ¿no? Tenemos que deshacernos de él. Esa fue su respuesta, ¿no? Tendremos que deshacernos de él. Pasan las semanas, en 2 semanas, efectivamente, la sala superior confirma el triunfo del grupo opuesto a ellos, y a la semana siguiente lo secuestran. Al alcalde ganado, lo secuestran. Y después aparece muerto 2 semanas. Híjole, ¿qué haces? No? Es todo un tema porque el verdaderamente aspirar a una condición auténticamente democrática en el país tiene que ver con muchas cosas. Hay algo que a mí, por ejemplo, me parece que está aquí en el ánimo y en el aire político de manera muy fuerte, y que por algo los Estados Unidos han volteado hacia México a insistir en este tema, ¿no? La presencia de la delincuencia organizada, que es una realidad. Entonces, creo que es ir en contra de muchas cosas, pero me parece que un buen inicio es pensar en la posibilidad de que las cosas funcionen y de entrarle al toro por los cuernos. Me parece algo que hay que hacer definitivamente. Y precisamente lo que comentaba la maestra, para todos aquellos también que en algún momento digan, no, suena bonito el tema electoral, sí, también cuidado, tiene lo suyo. Yo cuando fui director del Instituto Electoral de la Ciudad de México, fui director 8 años y medio, y en una elección particularmente la de 2006, hubo 2 fenómenos ahí en esa elección. 60 divorcios en el Instituto Electoral, 60 divorcios, de que las parejas no soportaban el tema de no ver a sus esposos, a sus esposas 4 o 5 meses seguidos, así, no lo pongo, y 5 infartos, 5 personas con infartos al miocardio, entre ellos 2 en mi oficina, de todo el Instituto Electoral, 2 en mi oficina. Mi subdirector, yo era director general, mi subdirector de logística, reproducción y envío, y mi jefe de departamento de reproducción y envío. Los 2 se me infartaron, de la cantidad de chamba que teníamos. Entonces, también para aquellos que piensan que un órgano electoral nada más se la está pachangueando, no es así. Hay áreas en las que el trabajo es súper fuerte, súper intenso, que hoy, y lo voy a decir con sus letras, a ver si no me toca el año, pero hoy yo veo que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de México están haciendo una labor titánica, con pocos recursos, y lo peor de todo, ¿saben qué? Ha sido una elección en la que yo no sé si a ustedes les pase, pero imagínense las niñas que organizan su fiesta de 15 años, contratan un salón para 200 personas y nada más se les llena una mesa.
No quiero ser augur del fracaso, pero algo así creo que va a suceder, ¿no? Y algo que juega mucho es la falta de información. La falta de información. Y esto, pues lógicamente, como dicen en mi pueblo, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, mientras menos estén informados, va a ser más fácil manipular algunas cuestiones enfocándolas hacia lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo busco, que sea quien ocupe estos cargos, ¿no? Yo te diría, Betty, la verdad es que para mí, por ejemplo, como un amante que he sido del derecho electoral, para mí mi culminación como un experto en materia electoral sería el día de mañana ser consejero electoral o eventualmente también ser magistrado. Y por eso te quiero felicitar públicamente, porque el que tú vayas por ese sueño, vayas por ese deseo, ese apetito, bañado por supuesto de algo fundamental que es el espíritu de servicio, que también a mí cuando me han preguntado ¿por qué quieres ser consejero electoral? Porque es un espíritu de servicio, algo que te gusta, que quieres hacer, que quieres participar, que quieres ser proactivo. Hay muchas trincheras. Ayer celebramos el Día del Maestro y en algún foro comentaba yo y decía, es que lo bello en la vida es la posibilidad de escoger tus trincheras, ¿no? Y una trinchera hermosa, una trinchera docente, por supuesto que sí. Pero hay muchos espíritus más inquietos, ¿no? Que queremos salir de esa trinchera también y en otras trincheras profesionales, en donde habrá que librar batallas en las que muchas veces sabes perfectamente que te emociona más agazaparte que salir a tratar de atacar cuando ellos traen rifles, ¿no? Y quitas tu machete de mano, ¿no? Es algo muy interesante. Sí. Bueno, Beatriz, no sé qué más nos quieras comentar, participar, un poquito lo que tú misma traes como este ímpetu, estas ganas de lo que estamos viendo. Yo lo que sí quiero invitar, porque acaba de mencionar algo muy importante, doctor, cuando uno tiene esa sed, pero sobre todo esa sed de ayudar, ¿no? Yo, pues bueno, yo no vengo de familia de políticos y tampoco de familia de abogados, ni mucho más, menos de padre ni de madre. Mi madre muy orgullosa, pues siempre ha sido ama de casa, mi papá profesor jubilado. Pero a mí me llevó mucho esta hambre de querer ayudar, ¿no? Pero sobre todo en el deseo de superación también profesional. Y ahora veo a los jóvenes y deberían, verdaderamente yo les invito a que les interese siempre tener metas a corto, mediano y largo plazo. No se queden solamente con, ya fui a la escuela, ya hice la tarea, ya no tengo nada más que hacer. No, ustedes son el cambio, ustedes van a ser el futuro de las nuevas generaciones. No se queden cortos, siempre vayan un paso adelante, qué hacer. No se conformen con solo tener sus actividades diarias, hagan otra, nútrense. Lo más bello del ser humano es tener nutrido el cerebro. No saben cómo ayuda, cómo genera paz. Uno no tiene inestabilidades emocionales, porque también ahí comienza un buen ser humano, el tener una buena estabilidad emocional. Cuiden de su mente, cuiden de su paz, esfuércense, interésense, lean mucho, hagan alguna actividad, júntense con personas que tengan las mismas ambiciones que ustedes. Eso es esencial. No importa que un ejemplo, a lo mejor yo hubiese no estudiado por venir de un vínculo familiar pues de escasos recursos, y eso no fue impedimento para mí. Hoy en día, si me llego a quedar, a ocupar el cargo más bien en la sala regional, pues veré que hace unos días me preguntaba una amiga, pues ya llegando, ¿qué harás? Esperemos que esto suceda, ¿no? Siempre he dicho que sea lo que la vida quiera, porque siempre uno está en el lugar por alguna causalidad, no por causa, por causalidad. Y yo estoy ahí porque algo de todo esto que he recorrido en estos meses, que es muy cansado, algo maravilloso tiene que salir, y de ser no así, me llevo esta grata experiencia de estar dentro de 9 mujeres, solo para 2 posiciones en materia político-electoral. Extrañamente, y no digo, espero no me regañen, no creo que sea algo, yo me postulé tanto para el Poder Ejecutivo y el Legislativo, extrañamente no salí, pero sí salí por el Poder Judicial, lo cual me siento muy orgullosa, porque eso quiere decir que vieron un perfil
tiene trayectoria judicial. Pues bueno, si no llegase a quedarme, hay cosas todavía por hacer. Ustedes también háganlo, están en la plena juventud de decir quiero hacer más, por convicción propia, ¿no? Por decir, híjole, a mí me gustaría estar en una mesa, me gustaría estar aquí, allá, y esas son las grandes enseñanzas y satisfacciones que uno se puede llevar en la vida, ¿no? Me platicaba hace unos días, me decía mi mamá, y digo, bueno, pues yo quiero estar aquí porque me gusta, es una vocación, y porque también, siempre lo he dicho, yo soy una mujer muy de órdenes, de disciplinas, y siempre me he puesto metas a corto, mediano y largo plazo, y mi meta a largo plazo es tener una vejez en donde pueda estar disfrutando de una televisión, un buen libro y un buen vino. Eso es lo que ustedes deben de decir, qué quiero mañana, pasado y en un futuro. Pregunten qué desean en sus vidas, y si pueden aportar algo para que este México cambie, háganlo. Lo pueden hacer desde ahorita. No, te mereces un aplauso con este último que nos acabas de indicar, y por eso dije, vaya, hagamos esta exhortación, estas palabras tan bellas que le dices a los jóvenes aquí presentes. Y yo te diría, le agregaría a esto que acabas de mencionar, ¿no? Un fabuloso libro, una buena bebida, ya cada quien sabrá que tanto da la vida para un tema así, tal vez una vista al mar hermosa, un atardecer, la brisa marina golpeándote al rostro, pero algo súper importante aquí y acá: la enorme, gigantesca tranquilidad del deber cumplido. Porque los seres humanos tenemos obligaciones, y si tenemos herramientas intelectuales, herramientas cognitivas, capacidades, y no las desarrollamos, es una vida perdida. No quiero verme muy religioso, pero recuerden ustedes aquella parábola en la que habla de los hijos, ¿no? De un padre que le da a los hijos, y uno de los hijos decide enterrar su tesoro y ahí guardarlo, ¿no? Y el otro hijo se aventura, invierte, hace esto, lo que allá, y se hace millonario y produce lo que le dio el padre, ¿no? Y el otro dice, ¿y tú qué hiciste por Dios? No, papá, yo lo guardé y aquí está, mira, peso tras peso lo que tú me diste hace 20 años. ¿Quién fue el que realmente cumplió con un objetivo de vida esencial y fundamental? El que fue productivo, el que arriesgó, porque también hay que arriesgar. Ahorita Beatriz está arriesgando. ¿Por qué arriesga? Porque arriesga, porque está poniendo su tiempo, está poniendo vida. Finalmente es una moneda de cambio muy dura en la vida, poner esto, ¿no? Nuestro tiempo. ¿Qué reloj tenemos? ¿Quién sabe? Pero hay cosas que tenemos que dejar de hacer para perseguir lo que queremos ser. Y ahí voy a interrumpir un poquito, doctor. Y dinero. Y dinero que no se tiene. Hay otra cosa que también como jóvenes deben de hacer. Si les dan para gastar, ahorren, háganlo. No saben lo maravilloso que es poder ahorrar y decir, tengo para esto. ¿Por qué? Porque lo ahorré. Ahí también comienzan los buenos hábitos. Háganlo de verdad. Mi madre siempre me decía, el que no ahorra no llega viejo. Y ahora lo entiendo todo. Verdaderamente lo entiendo todo. Muy bien, perfecto. Bueno, para redondear, para hacer uso de la palabra, sí, para que ya, no sé si la maestra Rivas pueda dirigir la parte de las preguntas, con todo gusto estamos abiertos. Sí, bueno, es un comentario. Primero dice, pero la apatía política tiene su origen en la falta de ética de los políticos. Nosotros ciudadanos no somos los culpables. Cuando hablaba usted de la falta de interés de los jóvenes. Difiero un poquito, porque no solamente se trata que los partidos políticos sean apáticos con la ciudadanía. Justamente no se le debe de dar el poder a los partidos políticos, ¿no? La democracia, en pocas palabras, consiste en que ustedes velen por quién los va a gobernar. Si dejáramos plenamente esto a manos de los partidos políticos, híjole, estaríamos, yo creo que peor que Cuba o peor que Venezuela. Entonces, sí, como ciudadanía sí se tienen sobre, sin duda alguna se tienen que interesar.
no les den ese poder a los partidos políticos de tener esa apatía, ¿no? Porque lamentablemente pues salen a la calle los partidos políticos, los convencen con A, B, C y D, por no nombrar otras cosas, pero entonces ustedes exijan, hay que exigir, de eso se trata, la justicia se tiene que exigir. Y yo agregaría nada más, bueno, en cuanto a este tema, por supuesto, avalando todo lo que dijo la maestra Beatriz, pero yo diría, también creo que hay que estar conscientes de que vivimos una partidocracia. O sea, esto no es una democracia, es una partidocracia. Como consecuencia lógica, los partidos políticos se han tomado, se han adueñado, ¿no?, de esta posibilidad de ver si se orienta o no se orienta la existencia siquiera de una cultura política. Porque no les conviene. O sea, si revisamos los programas de estudio de la primaria, la secundaria, vamos a ver que han desaparecido materias en las que era fundamental. Yo fui maestro de ciencias sociales en la secundaria en los 80s. Y yo enseñaba ese tipo de cosas. Yo les enseñaba ciudadanía, les enseñaba valores cívicos. Yo, de entrada, ¿no?, el amor a los símbolos patrios, de entrada, ¿no?, el amor a la patria, que es algo que nos está fallando también bastante, ¿no? Bueno, hay que, todos los ciudadanos deberíamos saber muy bien el contrato del mandato, ¿no? Cuando sepamos quién es el mandante y el mandatario y cuáles son las obligaciones de cada uno, las cosas cambiarían. Hay una pregunta, dice: maestra, ¿qué la hace diferente de candidatas que se postulan por el mismo cargo, pero solo se desarrollan en la docencia o en el litigio? No considero que me haga diferente a las personas que están en la docencia o el litigio. Más bien yo siempre he dicho que es muy distinto proyectar propuestas de proyecto de sentencia, porque no es como que se escriba una carta al novio, ¿no?, sufriendo por la noche porque nos dejaron, no. Esto se trata de analizar, de argumentar, de desarrollar desde los antecedentes, porque hay litigantes, con todo respeto, los litigantes también en materia electoral, como en cualquier materia, son muy buenos también, pero no es lo mismo proyectar, el desarrollar, acotar antecedentes, cómo se estructura toda una sentencia, incompetencia y demás, y argumentar por qué se le está dando la no o sí razón. Creo que estos cargos sí los deben de ocupar personas que han estado tanto en órganos jurisdiccionales y litigando, aunque no es tan fácil llegar a un órgano jurisdiccional si no se sabe pues estructurar y argumentar una propuesta de proyecto de sentencia. Gracias, Sí, yo sí considero que ese es el plus. Me parece que en el caso de la maestra Beatriz ese es el plus. Yo conozco gente muy brillante en la docencia, quienes incluso han tenido cargos en el ámbito del órgano electoral administrativo, del INE, como a nivel de tribunal electoral, y cuando me preguntan por ellos: oiga, doctor, ¿qué opina de fulano? Me da mucha pena decirle, pues me parece un excelente académico, ¿no? Oiga, pero como consejero me parece un excelente académico. Oiga, como magistrado me parece un excelente académico. O sea, porque no tengo herramientas para calificarlos ya en el plano del ejercicio de un rol que requiere de mayor experticia en otras cosas. Y ese es tu plus, porque eres muy humilde, Beatriz, pero ese es tu plus. Me parece que eso es muy importante ahorita en esta postulación. Gracias, doctor. Dice: en cuanto a que no hay abogados de oficio en materia electoral, ¿no cree que se debe a que la mayoría de los juicios son promovidos por partidos políticos y candidatos y muy pocos juicios los promueven los ciudadanos de a pie? La pregunta del doctor Araiza. Justamente es lo que comentábamos al inicio, Tere, doctor, que fue una de las cosas que yo mencioné, que tristemente solamente llegan asuntos a la sala de partidos políticos, de militantes y de sus candidaturas. Y volveríamos al tema de, pues no hay cultura política, porque si la ciudadanía estuviera interesada, diría, pues en estos comicios sucedió A, B, C y D, yo también como ciudadana voy a presentar mi juicio, porque también se está vulnerando mi derecho político electoral, pero tristemente a la ciudadanía no le interesa. Gracias, maestra.
¿Se puede conocer los motivos por los cuales usted no salió electa por el poder legislativo y ejecutivo? Creo que dice ejecutivo. Me encantaría también a mí saberlo, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo presenté los requisitos que se necesitaban, fueron idóneos. Incluso quiero precisar algo. En aquellos momentos, que fue el año pasado, también tuve la iniciativa de presentar mi documentación en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Extrañamente ahí sí quedé en los 3 poderes. Y también no sé por qué decliné de la candidatura de la Ciudad de México y decidí quedarme con la candidatura de la Sala Regional, nivel federal. Nunca supimos, las personas que nos quedamos fuera, nunca supimos, cuando sí teníamos pues el perfil y todos los requisitos. Que esa es la razón por la que hay tanta suspicacia con estos procesos, porque si efectivamente siendo candidatos no tienes tan claro qué fue lo que ahí en algún momento sucedió, pues bueno, pues ahí hay una fuerte suspicacia, ¿no?, acerca de todas estas cuestiones. Bien, pues son todas las preguntas que tenemos en Facebook. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta? Es que la sesión aquí. Maestro Ignacio. Gracias. Primero que nada, felicitar a la maestra Beatriz por su ponencia y por su explicación acerca de motivos y características. Un comentario a ver qué opinión les merece. El INE, por la parte de la democracia electoral, el INAI, por parte de un ejercicio de democracia participativa. En mi opinión, fallaron. El INAI flagrantemente ya no existe y el INE sigue debiéndonos en un tema que yo creo es importante relacionado con la cultura política, la formación de ciudadanía. Yo creo que es un gran adeudo que nos tiene esa institución. El INAI ya no lo podemos reclamar, porque bueno, incluso ellos tuvieron estadísticas a través de encuestas mediante las cuales solamente en algunos casos el 18% de los encuestados sabía que era el INAI y para qué estaban definidos sus funciones, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto? Como lo comentaba al inicio, sin duda alguna es una falta de política interna del instituto. Justamente le hace falta más informar a la ciudadanía cómo se vota, cómo se llevan a cabo las elecciones, qué distritos les pertenece, por qué les pertenece el distrito. Pero ¿qué es lo que vemos extrañamente? Pues cotidianamente, como lo hace el INE, siempre dice, bueno, pues voy a sesionar con diferentes puntos de acuerdo. Sí, pero eso cómo se come, qué se hace, cómo se realiza, por qué lo realizan ustedes. Y siempre lo he dicho, creo que cuando llegan esos cargos se quedan muy cortos. ¿Por qué se quedan cortos? Porque únicamente llegan, ejercen el cargo, cumplen con la obligación y lo demás, afuera, ya no les importa, no les interesa. Me he percatado ahora con este proceso que se está llevando a cabo, informa muy poco, hay muy poco en redes y eso deberían de hacerlo los y las consejeros que están en el INE, pero no lo hacen. Hay ciertas consejeras que sí las veo un poco activas intentando dar a conocer esto, pero no solamente debería de quedar ahí, debería de quedar con algún foro o un llamado a la ciudadanía, incluso hasta el trabajo de campo. O sea, ¿por qué cuando alguien llega a un puesto se queda en el escritorio? ¿Por qué no sale a campo? Personal lo hay, pueden cómo contratar, por supuesto, recursos los hay. Cualquier instituto tiene recursos como para poder salir e informar. Sin embargo, sí veo carteles de sal a votar el 1 de junio, sí, pero ¿cómo se vota? ¿Qué se hace? Y les hace falta. Creo que eso es un problema ya interno, ¿no?, institucional, pero también, sin duda alguna, creo que también está a cargo de las personas que ejercen el cargo en estas instituciones. Se quedan cortos. Pero agregando a esto, Nacho, bueno, que entre comillas he dicho, Nacho tenía especial en Derecho Electoral también y abusaba de él, porque es tremendo. Bueno, ella fue tu maestra, tu maestra en la especialidad, ahí en el PED. Aunado a esto, yo te diría lo siguiente. Yo también tengo esa sensación
en un momento lo comentábamos, este documento de Encívica, pues es una carta de muy buenas intenciones en algún momento, es un programa a nivel nacional que el INE tiene para la educación cívica. Pero aquí el problema es este: ¿cuánto personal tiene el INE? ¿Hasta dónde llega la SEP en las escuelas? ¿Cuántos profesores conforman la plantilla de profesores de primaria, de educación inicial, ¿no? O sea, todo esto de preescolar, ¿cuántos hay? Y el INE pues está atado de manos en ese sentido. Tendría que ser realistas, realmente no tiene esto. Fíjate algo, perdón, yo cuando fui funcionario del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí me tocó ver una dirección ejecutiva que tenemos, que todavía existe aquí en el Instituto, en la Ciudad de México, que se llamaba DECEIEC. Era la dirección ejecutiva de capacitación y educación cívica. Y tenían un proyecto maravilloso que era la ludoteca, que recorrían todas las escuelas primarias de la Ciudad de México con una camioneta que era la Kikoneta, porque Kiko era un personaje que teníamos ahí caricaturesco, un periquito color morado además, si es que no me falla el color, ¿no? Y andaba por toda la ciudad la Kikoneta, y andaban con la ludoteca y hacían unos ejercicios hermosos, de verdad hermosos que tenían, ¿no? Pero en este tema otra vez, ¿no? Recortes presupuestales, se nos vino encima el plebiscito en 2002 y fue la de a recortar pues, por el capricho de un señor que quería que hacer un plebiscito, hubo que recortar cualquier cantidad de programas en el Instituto Electoral. Entonces es un tema al que cuesta, no se le pone dinero, aunque se le ponga siempre va a ser insuficiente porque realmente no te alcanza los tentáculos a cubrir todos los espacios. Me parece que sí debe haber una parte muy seria de capacitación, de educación cívica de parte del órgano electoral, pero la gran carga la tiene el órgano abocado a la educación, que ese es el gran problema. Y necesitaríamos voluntad política para eso. Un comentario muy rápido. El año pasado, en mi experiencia de participación en el proceso electoral como capacitador y asistente electoral, yo soy muy observador, soy muy crítico. Honestamente, existe todo un esquema de contratación de CAEs y hay muchísimos CAEs que participan proceso tras proceso tras proceso, pero que van, perdónenme la expresión, exclusivamente a chambear. No van a entregar la camiseta y el corazón, como usted lo menciona, maestro. Yo quiero hacer un comentario, doctor, bien importante. A lo mejor no les alcanza, pero extrañamente, un ejemplo, siempre que acaban o inician procesos electorales, llegan de juicios laborales, porque la sala también se encarga de todos los asuntos laborales, pero extrañamente solo del INE, de las juntas locales, de los módulos de atención ciudadana. Y si tenemos dinero para indemnizar a todos los que quedan fuera, los que los despiden por alguna o X razón. Es extraño, suena extraño que para eso sí el INE, y lo digo con toda la extensión de la palabra porque pues, evidentemente yo he llevado de esos juicios laborales que siempre cuando acaban los procesos electorales extrañamente llega una infinidad de asuntos laborales, de gente que la despiden, de gente que ya no le pagaron A, B, C y D. Para eso sí hay dinero, porque para poderlos indemnizar, pues sí hemos ordenado fuertes cantidades para que los indemnicen. Y entonces, ¿dónde queda el hecho como institución poderle dar informar a la ciudadanía? Que no se necesita muchísimo, para eso son las redes. ¿Cuánto no se gastan en elecciones, doctor? Bueno, sin duda alguna la que se va a llevar a cabo también costó cierta cantidad de dinero, ¿no? Sí. No, y incidiendo en esta parte, efectivamente, repito, mi experiencia en el Instituto Electoral era que siempre el fondo de reserva para indemnizaciones y era bastante fuerte, siempre, o sea, decían, sí, esto, pero hay que guardar tantos millones de pesos para las eventuales indemnizaciones. Dices, oye, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿No? Muy extraño. Así funciona. Bueno, la maestra Angélica Rodríguez dice, como siempre, dándonos tantas herramientas para decidir. Gracias por su sabiduría. Jimena Torres dice, buenas tardes, excelente cátedra. Se habla mucho de la poca cultura política en México, pero yo creo que debemos tener en cuenta que el pueblo mexicano se preocupa más por su baja economía. ¿Cómo manejarían el informar a la ciudadanía cuando tienen mayores preocupaciones? Pues es que ese es el problema.
La gente está más preocupada por llevar para los frijoles, por completar para la renta, por llevar para las tortillas, comprar la leche a los bebés, que por informarse de lo que sucede, y se hace un círculo vicioso. No mejoramos las condiciones porque no estamos preocupados por la vida política. Entonces, por eso yo siempre, yo digo, hay dos rutas. Una es la formación de familia, en la que no nos hemos creado la cultura democrática dentro de las familias. Que eso es algo también importante, ¿no? O sea, los niños tienen que aprender a decidir, desde chiquillos tienen que aprender a decidir. Obviamente no todo pueden decidirlo ellos, porque no. A ver, vamos a votar, a ver si vas a la escuela, vamos a la escuela hoy. No, tampoco, ¿no? No va por ahí. Va por la toma de ciertas decisiones cotidianas, domésticas, ¿no? Del día a día, ¿no? Y que se hagan cargo de ellas. Ese es el otro problema. Es lo que pasa en este país, decidimos y no nos hacemos responsables de la decisión que tomamos. Eso por un lado, digamos, es lo que llamamos la educación informal. Y la educación formal, que es la que estaría enfocada efectivamente a las instituciones abocadas a esto de educar, pero verdaderamente educar, no meramente instruir, sino educar auténticamente. Y para eso ya dijimos, necesitamos mucha voluntad política. Y no lo veo, yo no veo esta famosa nueva escuela de la que hablan, no le veo nada ni de nuevo ni de escuela. Entonces, ahí ya me espanta el pensar en proyectos que son muy semejantes en Venezuela, a un Cuba, a un Bolivia, no sé. No queríamos asustarlos. Perdón. Dice la maestra Magdalena Ortega: maestra, ¿puede explicar más su propuesta de justicia interactiva? Bueno, esto de justicia interactiva más bien va enfocada a que el tribunal no solamente emita sentencias, ¿no? Como lo mencioné hace rato, no solamente se necesita o se restituye un cargo, se restituyen ciertos derechos. Siempre me he preguntado, y eso me lo pregunté desde que yo llegué al tribunal, ¿por qué no tener más iniciativas para informar a la ciudadanía? Insisto, como tribunal electoral también hay formas de acercarnos a ustedes, de hacer esas, cuando se llega a ciertos asuntos que evidentemente piden alegatos, pues evidentemente, ¿por qué no lo hacemos como sala de... Yo no voy a proponer eso de salir a la calle y sesionar en la calle, ¿verdad? Eso no se me hace como muy idóneo para un tribunal, pero sí informar previamente y hacerlo viral, como hoy se dice, de qué asuntos se resuelven, por qué se resuelven, que sean alegatos abiertos, incluso abiertos en YouTube, como se está llevando a cabo esta conferencia, para que ustedes sepan, ustedes informen. Pero tristemente siempre los asuntos en materia electoral son a puerta cerrada. No lo logro entender por qué son. Se supone que la materia electoral va, evidentemente, la democracia de quien ejerce el voto el día de las elecciones. ¿Por qué llevar un asunto electoral a puerta cerrada? ¿Por qué llevar un alegato a puerta cerrada? Eso es interactuar con ustedes, con la ciudadanía, dar a conocer qué asuntos se van a resolver. Incluso ni siquiera tendría que haber sesiones privadas, tendrían que ser públicas para informar, para decidir por qué se está decidiendo quitar a esta persona del cargo, por qué sí ponerla, por qué poner un militante, por qué no, por qué se están restituyendo sus derechos, por qué la justicia tiene que ser cerrada, a puerta cerrada. No lo logro entender, pero conmigo eso no va a suceder. Gracias, maestra. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Si nadie más en el público tiene preguntas, vamos a dar el cierre. Doctor. No. Sí. Bueno, primero que nada, pues bueno, agradecer a todos los presentes que nos han acompañado en este evento. Espero que hayamos generado una conciencia acerca de lo importante que es el vivir la ciudadanía, el ser ciudadanos de carne y hueso, no nada más de papel, que se hayan privilegiado, por favor, de lo que aquí nos compartió la maestra Beatriz Mejía, que creo que ella dejó evidencia de su capacidad, de su entrega, de su compromiso, de su seriedad como una profesional de la impartición de justicia en el ámbito electoral. Y pues bueno, antes de entregarles el reconocimiento, quiero que le brindemos un aplauso a la maestra. Y en nombre de la Barra Comunitaria de República Psicológica y de la Delegación Ciudad de México, luego entrega un agradecimiento por esta participación tan brillante en el evento del día de hoy.
Muchas gracias. Gracias, maestra Beatriz, por haber acompañado al doctor Granados en esta mesa. Muchas gracias por su participación. Y bueno, pues con esto el día de hoy damos el cierre a esta edición 2025 de la Semana Jurídica de la Ciudad de México. Voy a ir llamando a las personas de la Delegación Ciudad de México para darles un agradecimiento por la participación. Doctor Ildefonso, si es tan amable, para aquí que al ya frente, nos por favor, quedemos perdón aquí. que lo despierte. Pero... Estaba atento a la maestra. No te había visto. Ahora sí, maestra, perdón. Acá está la presentación. Un segundito porque no están ordenados. Se los voy a pasar y yo los voy nombrando y ustedes se los entregan, ¿sí? Por favor. Bueno, pues nuestro más sincero agradecimiento a todos por habernos acompañado, a todos por estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Creo que fueron temas de suma importancia para los estudiosos del derecho, para la ciudadanía en general. La verdad es que cerramos con broche de oro. Nuestro programa del día lunes, hasta hace unos minutos, tiene 3.500 vistas, que ha sido muy bueno, ha sido nuestro programa que más vistas tiene. Nuestro programa del martes 1.900 vistas, del miércoles 1.500 vistas, del jueves vamos en 600 vistas. Gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a darles un reconocimiento a las personas de la Delegación Ciudad de México que estuvieron con nosotros entrevistando y participaron en las mesas. Y además vamos a darles reconocimiento a todos los miembros de la Ciudad de México que ayudaron a esta organización, que no fue nada sencilla. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con el licenciado Eduardo Hernández Pereda, director ejecutivo del Comité de Comunicación Social de la Barra Delegación Ciudad de México. Un fuerte aplauso para todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por todo tu apoyo, por no dormir 2 noches seguidas. Ven, quédate aquí para la foto final. La licenciada Nadia Hernández Maldonado, directora ejecutiva del Comité de Organización de Planeación Estratégica. Muchas gracias por todo tu apoyo, maestra, sobre todo en redes y en publicidad. Gracias. Doctor José Luis Gavia Castillo, consejero secretario de Finanzas. Licenciado Héctor Iván Cervantes, adjunto de consejero de secretario de Finanzas. Háganme juntos, por favor, para que nos tomemos la foto todos al lado. Maestro Jesús Eduardo Sánchez López, consejero secretario general. Maestra, pasen por favor. Iván, maestro Iván, gracias, muchas gracias.
Maestra Claudia Teresa Rivas Oviedo, directora ejecutiva del Comité de Prácticas, Estudios y Capacitación Jurídica. Doctor Miguel Ángel Granados Zatlaco, consejero vicepresidente. Y doctor Ildefonso Araiza Araiza, consejero presidente de la Delegación Ciudad de México. Muchas gracias a todos. No se dejen el público, por favor. Muchas gracias a todos por esta semana jurídica. Sin todos ustedes no hubiera sido posible. Gracias a todos por sus aportaciones, por tenerme paciencia en mi neurosis de esta semana. Gracias a todos. Muchas gracias a la delegación, al Consejo Nacional que está presente aquí con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia. Espero que les haya gustado esta semana jurídica. Espero que haya sido de mucho provecho para todos. Maestra Cintia, no la nombré, perdóneme. Pero sí tenemos su reconocimiento. Maestra Levante la mano, gríteme, maestra. Perdón, es que las últimas serán las primeras. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los que solicitaron su constancia digital, si están presencial, anotan su nombre en la transmisión, si es que pueden. Si no, ahorita hacemos una listita. No vino Jimena, ¿verdad? Para que me ayude con la lista, ¿no? Bueno, ahorita hacemos una lista de los que están aquí presencial. Gracias a todos. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Y los invitamos a compartir unos bocadillos, agua, refrescos.